componentes que ya os había comentado antes y que significaba cómo se debe hacer 4 preguntas que uno debe responder para poder desenvolverse tanto en el campo de la consultoría como en el campo de la construcción. Ya habíamos visto lo que es, qué significa definición, habíamos visto lo que es, cómo se hace, eso significa especificaciones técnicas, cómo se hace, que significa metodología constructiva, y por último, cuánto cuesta. Y eso significa análisis de precio unitario. Esta parte es lo más importante para un presupuesto, para saber hasta dónde uno puede bajarse el precio, hasta dónde se puede subir el precio, solamente cambiando los parámetros. Si ustedes trabajan los precios unitarios en Excel, por ejemplo, pueden crear una planilla que significa base de datos y allá colocar todas las variables aleatorias que se presentan en el análisis de precio unitario. Lo vamos a ver a continuación. Y solamente cambiando allá el porcentaje me va a cambiar para todos los precios unitarios que estén allá. Obviamente que eso se hace a través de macros. Ustedes deben saber manejar el Excel, por consiguiente van a poder realizar esto. La ventaja de hacer lo que estoy diciendo es de que ustedes pueden cambiar el precio sin volver a hacer precio unitario, simplemente cambiando las variables. ¿Qué quiere decir? Si en mi base de datos yo tenía, por ejemplo, que el cemento estaba en 64 bolivianos, que estaba en una época, y hoy en día, gracias a la competencia, ha bajado a 50 bolivianos, yo en mi base de datos de materiales, ahí cambio el precio del cemento, en vez de 64 le pongo 50, y eso me tiene que cambiar en todos los precios unitarios que yo he realizado en ese programa. Es lo mismo con lo que hace el Quark también, los que manejan el Quark. Entonces, o ustedes hacen los precios unitarios propios, o utilizan el Quark, y utilizan también la ventaja de eso, es de que tienen rendimientos y tienen optimización de tiempos. Pero el análisis de precio unitario es importante que no vayan cambiando ítem por ítem la variación. Por ejemplo, otro ejemplo, si mi presupuesto yo he hecho con 10% de utilidad y veo que mi presupuesto está alto, entonces yo puedo cambiar en mi matriz de datos, la utilidad en vez de 10 le pongo 8% y me tiene que cambiar en todos los precios unitarios el 8%. Estos valores, que son variables aleatorias, debe ser para todos los ítems, no solamente para un solo ítem. Es lo que se denomina estructura de costos. No puede cambiar ni en ítems adicionales ni en nada. Yo les comento cómo es la vida afuera, en la universidad, cómo hacen presupuestos. Y les comento alguna cosa que me pasó. Siempre les estoy comentando anécdotas de lo que he vivido, lo que me ha pasado, y para que ustedes alguna vez no tropiecen con lo mismo. Llegó una vez una persona a mi oficina y me dijo, quiero que me haga un proyecto de diseño final. Pues yo entré, aceptamos, quedamos en precio y se dice el proyecto de diseño final. Y obviamente dentro del proyecto de diseño final está incluido las especificaciones técnicas, está incluido el presupuesto, está incluido la memoria técnica, está todo. Los planos estructurales, obviamente. Entonces, cuando le entregué yo el proyecto de diseño final, me dijo, con ganas de que usted me lo construya, ¿cuánto me puede bajar de este costo, de este precio? Ya no era costo, era precio, y esta utilidad encima. Entonces yo vi mis precios unitarios y le dije, mire, puedo bajarme un 2% de esto. ¿Me lo puede dar por escrito? Sí. Cambié el 2%, que era la utilidad. Eso cambié solamente en mi base de datos. Y me salió el presupuesto directamente ya modificado con ese descuento del 2%. Eso es fácil, es un Excel, por eso les digo, uno cambia la utilidad, en vez de poner 10, pone 8, y todos los precios cambian. Y si está ligado al presupuesto total, inmediatamente en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, tiene el nuevo presupuesto. Yo le presenté ese presupuesto y me dijo, muy bien, ahora sí creo que estamos hablando mismo idioma, voy a hablar con mi esposa y en el transcurso de semana vamos a venir a firmar el contrato para construcción. No aparecieron más, nunca más, ellos. Pero pasaría un mes más o menos
y apareció una señorita que seguramente sus padres no comunicaron que iba a presentar el presupuesto. Y me dijo que tenía excelentes referencias de mi empresa, como siempre. Tú alaba al burro sobre cómo te lo trabaja gratis, ese es un dicho real. Hablaba maravillas de mi empresa y me dijo, quisiera que me presupueste este edificio y porque tengo ganas de construirte. Y lo que cada vez decirme, de todas maneras le comunico que tengo el proceso especial, que es si usted se baja de esto, entonces poder firmar contrato. Para cualquiera es expectativa, pues, alentadora. Pero cuando me mostró el presupuesto que ya tenía, estaba rebajado 15% del presupuesto que yo entregué. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas han ido por lo menos a unas 10 empresas y a todos les han contado el mismo cuento. Entonces las empresas dicen, sí, esta empresa se ha representado por 100.000, yo me presento con 98.000 y me adjudico. Y va a la próxima y dice, se ha presentado con 98.000 y me presentaré con 90.000 y me adjudico. Así se han ido bajando. Entonces yo me bajaba del 15% y que bajaron al 16%. Pero en mi análisis de precio unitario decían que mi utilidad era el 8%. Entonces, ¿cómo puedo bajarme de un 16% si lo que iba a ganar el 8%? Quiere decir que con mi plata tenía que acabar. Esa es una movida que funciona en todo lo que llamamos. Funciona. A uno le hacen creer que a lo mejor están interesadísimos en que se los construya. Y es mentira, lo que están haciendo es bajarse hasta que algún gil caiga, se baje y se reviente su empresa, ¿no? Entonces, para saber ustedes cuánto se pueden bajar el presupuesto, la única forma es hacer unos ejercicios con sus análisis de precio unitario. ¿Y cuál es el ejercicio lógico? Que de decir, a ver, no ganaré nada, le pondré utilidad y poniendo cero, veremos por lo menos en su empresa que me está pidiendo. O sea, no gano nada, porque yo lo he hecho, la época donde un presupuesto no duraba más de día, por la hiperinflación que se presentó en el país, estoy hablando de 1984, la hiperinflación que había en el país, hacía que un presupuesto ni en dólares se podía respaldar. Entonces, la única forma de saber si uno entra en presupuesto es poner utilidad cero y ver cuál es el precio mínimo que se puede, con el que uno puede entrar, no para ganar, sino para mantener la empresa vigente, nada más. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Disculpe, Sí, vaya. quería saber cuál es el porcentaje de utilidad recomendado para hacer las construcciones. Perdón, acércate un poquito más al micrófono, por favor. Sí. Le decía cuál es el porcentaje recomendable de utilidad para las construcciones. No hay un porcentaje, ¿no? Porque cada empresa juega con esas variables justamente. ¿Qué pasa si yo digo, voy a construir este edificio y con lo que gane voy a construir otro? Quiere decir que estoy poniendo un por ciento de utilidad. Pero creo que me voy a quedar sentado ahí esperando que algún día me contraten para poder hacer ese edificio. Porque obviamente las empresas con calidad seguramente fluctúa entre la utilidad entre el 5 y el 15%, generalmente. Y los gastos generales también pueden fluctuar entre el 5 y el 15%. Eso depende del tamaño de la obra y de la capacidad financiera de cada empresa. O sea, no hay un límite para decir yo soy una empresa unipersonal, pero no puedo hacer un puente. Puedo, si tengo el currículum específico que me respalde y tengo la capacidad financiera, yo me meto a hacer un puente. No tengo por qué no, aunque sea unipersonal. Por eso es que en este momento ya se han eliminado las categorías de las empresas. Ya no hay categorías. Antes había empresas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Ahora no.
Todo está en función de la capacidad financiera y el respaldo del currículum específico que tenga esa empresa o ese profesional. Entonces, si quieren manejar un porcentaje que está en la realidad, manejen entre el 5 y el 15%. ¿Está claro? Sí, gracias. Ok. Entremos entonces en el tema de análisis y evaluación de costos y precios. Eso es la elaboración del análisis de precio unitario. Y para ejemplo, vamos a tomar el rubro que más nos interesa, ingenieros, que se llama el ítem de hormigón armado. Voy a ir lentamente porque quiero que así todo exactamente, cosa que no voy a hacer de aquí para adelante, de la próxima clase para adelante, que voy a perder aquí toda la clase enseñándoles cómo se hace la precio unitaria. Digamos próximo, entonces, uno de los factores más importantes que deben tener en cuenta en la construcción de obras civiles es la economía. Obviamente, cuando una empresa con un presupuesto está aceptable, o ganamos una licitación, entonces adjudicamos la obra. Y en cambio, si no somos ambicionados mucho en gastos generales y en utilidad, obviamente no vamos a adjudicar ninguna obra y vamos a estar soñando que algún día vamos a ser millonarios. O sea, de que la construcción tampoco es millonaria a nadie. Y para esto definimos lo que es el análisis de precio unitario. Y están compuestos por los siguientes parámetros. Son 3 parámetros dentro del costo directo. El análisis de precio unitario se divide en costos directos y costos indirectos. Y dentro de los costos directos está el costo de los materiales. Aquí tenemos rendimientos también, cuánta arena, cuánta grava, cuánto cemento entra por cada ítem que esté en el mundo. El costo de la mano de obra, y ese subtotal que saquemos del costo de la mano de obra ha de ser afectado por los beneficios sociales y la que es el impuesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? En primer, el costo de materiales. Yo tengo que desglosar todos los materiales que intervienen en el hormigón armado. Pero vamos a hablar directamente del hormigón armado. Entonces yo sé que necesito cemento, arena, grava, agua, madera, galletas, fierro, alambre, clavo, y con eso yo hago un metro cúbico de hormigón armado, sea para cualquier elemento estructural. Lo que nos va a cambiar es la cuantía del acero. Cada elemento estructural tiene una diferente cuantía. Por ejemplo, si estoy hablando de zapatas aisladas, la cuantía aproximadamente son de 45 kilos por metro cúbico. Fíjense que las zapatas aisladas de hormigón armado son mucho volumen de hormigón y tenemos la parrilla inferior nada más. Entonces, para ese volumen de hormigón, la cantidad de fierro solamente son 45. Esa cuantía es la más baja de todas. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando de columnas, yo puedo tener una cuantía de 240 kilos por metro cúbico, para que vean la diferencia solamente entre un ítem y otro ítem. Lo demás voy a utilizar la misma cantidad de cemento, la misma cantidad de arena, la misma cantidad de grava, porque estoy dosificando en función de la resistencia cilíndrica del hormigón. Donde tengo resistencia cilíndrica de 25 megapascales, ustedes han aprendido en tecnología del hormigón, la preparación de mezclas y la dosificación que se requiere para obtener 25 megapascales como resistencia cilíndrica del hormigón. Eso está en función de la arena que utilicen, la grava que utilicen, la granulometría de la grava, la cantidad de cemento, la relación agua sobre cemento, etcétera, etcétera. Ustedes ya han aprendido eso. Entonces, lo único que voy a hacer es cambiar la cuantía de acero, nada más. Y el rendimiento de la mano de obra. No es lo mismo vaciar un metro cúbico de zapata aislada que un metro cúbico de una viga. Porque en un zapato de hormigón armado yo armo la parrilla y vacío al piso. En cambio, una viga del piso 20, tengo que subirla con guinche o tengo que hacer bombeado con un plano. O sea, las condiciones varían, el tiempo de vaciado es diferente, el tiempo de elaboración también. Entonces, ese rendimiento va a ir cambiando de ítem a ítem. Pero esos rendimientos no son absolutos. Si yo necesito, por ejemplo, 10 horas de hacer un metro de
zapatas, no quiere decir que todos ustedes necesiten 10 horas para hacer 10 metros cúbicos de zapata. Eso sale en función de la experiencia que tenga cada uno. Yo he cronometrado cuánto me sale vaciar todas las zapatas de una edificación, pero desde el momento en que empiezo a armar, empiezo a preparar, desde ese momento yo cronometro cuánto tiempo y con cuánta gente. Y voy a sacar mi propio rendimiento. Por eso les decía que los rendimientos que les voy a dar son referenciales, no son absolutos. Entonces yo saco todo lo que cuesta el A. Eso significa costo total de los materiales. ¿Cuánto me cuesta todos los materiales para hacer un metro cúbico? Posteriormente paso al costo de la mano de obra. Y eso sale en función de hora hombre trabajado. O sea, el jornal de los obreros y de los peones, ya les digo, es un secreto a gritos. Todas las empresas manejan casi el mismo valor. Se los decía, si yo estoy pagando 150 bolivianos de jornal para un albañil, ninguna empresa va a pagar el 300, porque yo le meto juicio por desleal, por hacer una competencia desleal. Entonces no se hace esas cosas. En realidad todo lo que son costos directos, es muy difícil que exista una diferencia sustancial de una empresa a otra empresa, porque todos contratamos la misma mano de obra, compramos el mismo material, utilizamos la misma herramienta y equipo. Entonces las diferencias están en los costos directos, no en los costos directos. Entonces vamos a sacar el costo de la mano de obra. ¿Cuánto me cuesta un metro cúbico, por ejemplo, de vigas que tengo que pagarle al albañil? Eso es lo que se llama el subtotal de la mano de obra, es lo que yo voy a negociar con el contratista para pagarle por cada metro cúbico de vigas que me haga. Pero una vez que yo tengo esto, tengo que hacer incidencia de los beneficios sociales. ¿Qué son los beneficios sociales? Es asegurar al trabajador y su familia, en la Caja Nacional, en las AFPs, sacarse un seguro de accidentes, sacarse un seguro de vida, donde hay el aporte patronal y el aporte laboral. Con esto, todos los albañiles tienen la lógica de vivir bien. Ese es el principio. Que si se enferman de sus hijos, no esté desesperado buscando plata para que lo atienda. Tiene la Caja Nacional de Seguridad Social para que atienda a los hijos. Eso entra dentro de lo que se llaman beneficios sociales. Entonces, hay que asegurar a todo el personal de planta que no tenga para que tenga la jubilación cuando llegue el tiempo. Sin embargo, esto tiene un doble filo, si quieren, sobre todo aquí en Bolivia, que no sé por qué razón los albañiles son nómadas. No entiendo por qué en otros países el albañil que agarra una pega en una empresa se aferra a muerte en esa empresa para que no lo voten. Aquí no. Aquí se aparece un albañil y dice, ingeniero, contráteme, pues, déme trabajito. Y uno lo contrata y empieza a hacer los trámites de la Caja Nacional, de los AFPs, los seguros, y mientras ese trámite ya se han ido a la hora de la esquina. Por eso les digo que son nómadas. ¿Por qué hacen? No sé, ni idea. No van a ganar más, no van a tener mejores condiciones, pero les encanta pasear por todas las obras y a los 2 meses vuelven y dicen, daríame nomás trabajo, estaba bien nomás aquí. Entonces, ¿para qué uno hace todos los trámites de los beneficios sociales si no tiene seguridad de que haya estabilidad laboral por parte del obrero? Entonces, lo que yo hago generalmente es asegurar al personal de planta, sacar beneficios sociales del personal de planta, y los eventuales que vengan, los pongo 3 meses a prueba. Obviamente que les voy a asegurar un seguro móvil. Se afirma que el que se va, no tiene nada, el que se queda empieza a acumular horas. O sea, hay formas de hacer esto, pero lamentablemente no se puede mantener un porcentaje fijo en cuanto a beneficios sociales. Sí, porque son nómadas aquí. Bien. ¿Y el IVA? ¿Qué es el IVA? Cuando hemos hablado de los costos de materiales, ha cambiado la idiosincrasia también de la forma de hacer las compras.
Antes, cuando uno entraba en la ferretería, la pregunta era ¿con factura o sin factura? Esa era la pregunta. Entonces uno, pensando que lo está haciendo una maravilla, dice, ¿y cuál es la diferencia? 2 pesitos. Ya, házmelo sin factura. Nos rebajan los 2 pesos. Y cuando sale la renta en la puerta y le dice su factura, no me han dado. Ese de la ferretería va a pagar una multa 10 veces más de lo que le hubiera costado declarar esa factura. Entonces, ahora, gracias a eso, ha cambiado la idiosincrasia de la gente. Y dicen ahora, cuando uno compra, ¿a nombre de quién la factura? Ya no es con factura o sin factura, sino ¿a nombre de quién? Otra cosa es que el cliente diga, no, no necesito factura. Igual, el de la tienda tiene que hacer la factura sin nombre. Igual, la hace para demostrar que no esté evadiendo impuestos. Entonces, la renta, cuando entres, le pregunta al de afuera, al que está saliendo, su factura, no, no necesito. Entonces van a entrar y le va a decir, ¿dónde está la declaración de esa venta? Entonces el dueño de la ferretería le va a decir, aquí está, pero no requería factura, entonces está sin nombre. Y esa factura sin nombre no le sirve a nadie, pero no esté evadiendo impuestos. Entonces ha cambiado la idiosincrasia de la gente en las compras de los materiales. Ahora, ¿qué pasa si uno se hace algo muy, muy exquisito y dice, yo voy a dar plata en la compra de materiales, no voy a comprar nada con factura, nada, todo va a ser sin factura? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Yo firmo un contrato y me dan de anticipo 20.000 bolivianos. ¿Okay? Entonces, no tengo ninguna factura, ningún crédito fiscal porque todo he comprado sin factura. Entonces quiere decir que mi crédito fiscal, lo que significa el crédito fiscal, 0.00. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Tengo que pagar el 16%. Voy a pagar el 16% de estos 20.000. ¿Cuánto es lo que estoy pagando? Estoy pagando 3.200 bolivianos de impuestos. A ver. Y creo que he hecho el gran negocio de mi vida. Vamos a hacer un ejemplo que me dan los mismos 20.000. Pero yo sumo, cuando todas mis facturas, vamos a hacer un ejercicio más de 18.100 bolivianos. Esta es la suma de mis facturas. Entonces, ¿qué pasa? Yo resto esto y salgo que mi saldo es 1.400 bolivianos. Yo voy a pagar el 16% de este valor. ¿Siguen? ¿No siguen? Quiere que estoy pagando 224 bolivianos. Fíjense, aquí no he recabado ninguna factura. Tengo que pagar 3.000 bolivianos. Aquí yo he sumado las facturas y la diferencia estoy pagando 16%, o sea, 224. ¿Qué negocio he hecho? Pensando que lo estoy haciendo bien, estoy pagando los impuestos, estoy pagando yo sus impuestos.
porque él me ha trabajado, no declaró ninguna. En cambio aquí, exigido yo las facturas y las facturas esto, y sobre el saldo del banco, pues no mientan todos, absolutamente todos, y como los negocios no pagar multas, pero se pregunta a nombre de quién la factura. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenos días. Sí, buen día. Una pregunta. Y para pagar impuestos, cuando trabajas con al mes, ¿hay un monto específico para pagar o según el trabajo? No, cada mes hay que hacer una liquidación. Todo esto que estoy descontando aquí, o sea, los 1.800 bolivianos, lo que yo gastaba en ese mes, me han dado 20.000 y en vez de, y yo saco factura. En este caso, si yo saco 20.000, no tengo ninguna factura para la renta, esta es mi utilidad. Esto. En cambio aquí, si yo me han dado 20.000 y he comprado materiales con factura de 18.000, esto vendría a ser mi utilidad. En realidad estoy pagando la utilidad, porcentajes sobre la utilidad. Pero esto es de los materiales. Ahora vamos a ver más abajo en los costos indirectos. Hay lo que se llama el impuesto a las transacciones, más el impuesto a las transacciones financieras, más la utilidad presunta a las empresas, que es anual. Y es el 3.09%. Ese 3.09% es sagrado. No se lo puede descontar con nada. O sea, si uno ha recibido 20.000 bolivianos, el 3.09% calladito tiene que ir y pagar al banco a nombre de impuestos internos. Ese impuesto de transacciones no se puede evitar. No se puede. En cambio, ese impuesto de los materiales se puede contarlo con facturas. En cambio, el impuesto a las transacciones no puedes contar con nada. De este modo que recibió el 3.09%, calladito al banco. O si quieren pagar el 3% y el 0.09% es anual, sobre la utilidad presunta de las empresas anual. Pero igual lo termina pagando. Entonces el 3.09%, impajaриtablemente hay que pagar los impuestos. Pero para no pagar más impuestos, justamente facturas, compramos facturas, y si compramos, hacemos la factura y pagamos solamente sobre el saldo. Este pago de impuestos es mensual. El IUE, impuesto a la utilidad de las empresas, es anual. ¿Está claro? Debe estar. Bien, sigamos. Inge, buenos días. Sí. Disculpe, tenía una pregunta. En los beneficios sociales, yo he visto que en la construcción de unos edificios, el dueño de que hacía construir los edificios, o sea, pagaba a los contratistas. Había diferentes tipos de contratistas, que era uno para el enferrador, que se ocupaba todo de el hormigón armado, ¿no ve? Otro en pintura, Sí. había otro contratista que era en plomería y así sucesivamente. ¿Y Sí. ellos cómo sacaban, digamos, el presupuesto? O sea, ¿ellos ya no hacían beneficios sociales o cómo? Porque directamente el dueño directamente pagaba al contratista, digamos, por todo lo que había hecho durante de la quincena, lo que había realizado. Sí. Acuérdate cuando te he dicho yo un costo de... Sí, sigue. Ya no tiene beneficios sociales porque el contratista, él contrataba ya a su gente. No contrataba el dueño solo contrataba al contratista. El contratista ya... Excelente pregunta. La que quisiera ya. Sí. Es una cosa que digamos, presupuestos así. Sí, perdón. Sí, perdón. exactamente. Yo esto que se habló costo de mano de obra, personal de planta. ¿Qué quiere decir? Que mi empresa está pagando a los obreros. Pero esto es lo que tú acabas de decir. Yo no tengo personal de planta. Yo son puro contratistas. Entonces, el contratista es el que tiene la obligación de correr con estos beneficios sociales.
Entonces, en el precio que estoy negociando con el contratista, voy a incluir estos beneficios sociales, pero mi empresa está exenta ya de pagar. Pero obviamente el subcontratista me tiene que entregar la documentación, por lo menos fotocopias de que ha asegurado a su gente y que está cumpliendo con los beneficios sociales. En la mayoría de los casos es así. Cuando yo trabajo con contratistas, el contratista se encarga de asegurar a su gente, pero entrega el documento que ha cumplido con la ley y ha asegurado de su respaldo de mí. Porque la renta, mi contratista, que es él, no, porque yo le contrataba a él. Entonces él me tiene que demostrar que su gente está asegurada. Entonces el contratista me entrega a mí una fotocopia de la documentación que ha sacado de los beneficios sociales, de tal manera que cuando caiga la renta, yo les muestro y les digo que estoy trabajando con contratista y aquí están los documentos de vivir bien de toda la gente. ¿Está claro? Sí, sí, está Son claro. las dos formas de trabajar. ¿Cómo? Claro, está. Muchas gracias. Ok. Lo que pasa, no sé por qué, pero estoy escuchando como de lejos, como si estuviera hablando de ultratumba. Ah, no, no, estoy aquí. Está aquí cerquita, está. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok. Esos es los beneficios sociales. ¿Y qué es el IVA? El impuesto al valor agregado. ¿Y por qué está dentro de la mano de obra? Porque ningún contratista me va a extender a mi factura. Y si yo no tengo factura, entonces se vuelve utilidad mía. Yo tengo que pagar impuestos sobre la mano de obra. Entonces, la ley me permite que este impuesto que no me entrega la factura el contratista, yo me lo descuente. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de los contratistas, lo mismo que en el mercado, a ver, vayan a la cancha, ustedes si pidan factura a cualquiera de las casetas, se nos van a reír si piden factura. ¿Por qué? Porque todos ellos están en el régimen simplificado. ¿Qué quiere decir? Que pagan un monto fijo mensual para la renta y con eso cubren todo. Yo quisiera estar en el régimen simplificado, porque hay algunos comerciantes de la cancha que tienen hasta 10 veces el capital que yo tengo, y si no tiene más. Pero ellos pagan el régimen simplificado, que quiere decir que ellos pagan, por ejemplo, 100 bolivianos mes, todos los meses 100 bolivianos. Ojalá a mí me dieran la oportunidad de hacer eso, pero no me dejan ser régimen simplificado. Es quiere decir que honestamente, con IVA, con RUC, con IT, con todo, nos bajan todo. Estamos sujetos a cárcel incluso. Entonces, este IVA, que significa el 14.94% del subtotal de la mano de obra más los beneficios sociales, la suma de esos dos, el 14.94%, es el impuesto que me estoy descargando porque no tengo el crédito fiscal, no tengo la factura del contratista. ¿Está claro? Inge, y disculpe, cuando Entonces, se ya hacen, los digamos, 20.000, es ese porcentaje que el 14.94 ya lo estoy sacando directamente, porque no yo pagaría el impuesto de lo que estoy pagando la mano de obra. Justamente. Sí. Recording in progress.
Me ha votado. Pero Solid se ha vuelto a conectar. Ocho veces tengo que entrar aquí. A mí. El internet de Europa también. Sí. ¿Sigo? Bien, el internet me votó. Lamentablemente, Inge. pero vamos a volver otra vez. Inge, ¿Me escuchan? una pregunta más, disculpe. Sí. ¿Perdón? Una pregunta más. Una pregunta Sí, más, disculpe. Sí, Ya, perdón. adelante. Lo que pasa es que el internet me votó y he vuelto a entrar. Sí, dime. Sí, está bien. Y cuando llegan a hacer el análisis de precios unitarios de cada ítem, tiene una parte donde entran beneficios sociales, IVA, todo eso. Si el contratista se encarga de todo eso, como le dije, cuando se hacen los análisis de precios unitarios, ¿entra o no entra ya esa parte ahí? ¿Se coloca? Igual yo tengo que hacer la declaración de beneficios sociales, del IVA, del todo. Pero lo que le voy a pagar al contratista ahí es la suma de esto más esto. Pero eso ya es un convenio interno con el contratista. En la estructura de costos tiene que figurar beneficios sociales, tiene que figurar IVA, tiene que figurar el subtotal de la mano de obra, tiene que figurar todo. Ahora, si el contratista va a pagar los beneficios sociales, entonces yo le voy a sumar esos beneficios sociales al precio que estoy quedando, al porcentaje, porque es un porcentaje que está entre el 55 y el 71.18%. Eso significan los beneficios sociales. Entonces, generalmente se trabaja con el 55%. Entonces, el 5, yo voy a multiplicar lo que le estoy pagando a él. Por ejemplo, estoy pagando 400 bolivianos por metro cúbico. A eso multiplico por 1.55, que es los beneficios sociales. Entonces, los 400 bolivianos por 1.55 le estoy pagando 620 bolivianos en vez de los 455. Porque es beneficios sociales que no estoy pagando yo, se los estoy dando a él. Ahora, obviamente, dentro de los beneficios sociales, no solamente son las aseguradas, porque el seguro contra accidentes, hay que quedar muy claro esto con el contratista. ¿Qué está asegurando? Está asegurando seguro contra accidentes, está asegurando seguro de vida, porque lo que no saque él, yo tengo que sacarlo. Para mí es mucho mejor asegurar a toda mi gente, y si hay un accidente en la obra, sea el seguro el que pague. Porque si uno sacó el seguro contra accidentes o seguro de muerte, quiere decir que de por vida yo voy a mantener esa familia. Eso nunca se acaba. Entonces yo prefiero que el seguro sea el que negocie cuáles son la compensación que va a tener. Ojalá toque madera, que nunca les pase, pero hay accidentes donde muere la persona, ¿no? Un albañil, un peón. Entonces se vuelve una carga de por vida. Entonces ya es el seguro el que negocia esto. Entonces, esta parte de los beneficios sociales hay que charlarlo muy bien con el contratista, y si él se va a hacer cargo de todo, entonces yo no tengo por qué hacer este valor, entonces lo paso a él directamente. Pero en mi estructura de costos figura esto. Ahora, a la renta no importa si yo lo pago o el contratista lo paga. Lo que a la renta le interesa es que en esa obra haya el aporte de los beneficios sociales. ¿Está claro? Sí. Gracias. Okay. Y pues estábamos aquí en herramienta y equipo. Cuando yo tengo herramienta y equipo, entonces ya les decía, si hay mano de obra, hay herramienta y equipo. Si no hay mano de obra, no hay herramienta y equipo. Como que esta herramienta y equipo generalmente se trabaja como un porcentaje de la mano de obra. Y aquí en muchos presupuestos yo he visto que no totalizan el costo directo. No totalizan. Yo les recomiendo que totalicen la suma de A más B más C y digan costo directo, un monto. Porque todos estos costos indirectos, gastos generales e utilidad, es un porcentaje del costo directo. Entonces, si es un porcentaje de ese costo directo, sumaremos el costo directo para saber de qué estoy sacando los porcentajes. Van a ver en el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, los costos indirectos están formados por los gastos generales, la utilidad, y estos son los impuestos del 3.09% que les decía, que es impuesto a las transacciones, más el impuesto a las transacciones financieras, más la utilidad presunta a las empresas. En el gobierno de Carlos Mesa, en el 2003,
se creó el impuesto a las transacciones financieras. Antes no había. ¿Qué quiere decir eso? Que por todo se trabaja a través de bancos, todo. Los negocios, los contratos, los pagos, todo a través de banco. Y por cada vez que uno saque plata del banco o meta plata del banco, hay un 1.5 por mil que retiene el banco como impuesto a las transacciones financieras. Eso funcionaba hasta el año pasado. El año pasado decidieron que este impuesto a las transacciones financieras solamente se aplique para moneda extranjera. Pero si uno hacía el contrato de moneda nacional, no tenía el impuesto a las transacciones financieras. Solamente el impuesto a las transacciones, que es el 3%. Y la utilidad presunta de las empresas, que es anual, que significa el 1.5% anual del monto de la utilidad que tenga la empresa. Y sumamos el costo directo, más gastos generales, más utilidad y más impuestos, y tenemos el precio del ítem. Fíjense que el rato que yo introduzco este rubro, el F, que es utilidad, estoy cambiando de costo a precio. Hasta que yo tengo gastos generales, sigo en costo. El rato que ya percibo una utilidad por todo esto, recién cambio a precio. Y lo que voy a aplicar es el precio del ítem. Aquí está desglosado para que ustedes lo tengan presente. El costo de los materiales se realiza en base a los precios vigentes en el mercado a la fecha de culminación del presente trabajo. Aquí puede haber una economía de mercado que haga fluctuar entre, o si quieren, economía de costos también, que haga fluctuar entre una empresa y otra. Porque no es lo mismo que yo vaya a un camionero y le diga, llévame un cubo de arena, a que le diga, llévame 1000 cubos de arena. Obviamente se llama economía de escala, que por ser tanto yo logro rebajar el precio por cubo. Porque ese transportista va a tener asegurado por lo menos 6 meses de que su camión no va a estar parado. Va a estar llevando los 1000 metros cúbicos de arena a la obra. Entonces, como le estoy dando un trabajo seguro y continuo, se negocia el precio unitario. Se llama economía de escala. Por la magnitud del tamaño de la obra, yo puedo bajar costos. En cambio, si voy a ir comprando de volqueta en volqueta, obviamente va a salir mucho más caro. Y la otra es la economía del mercado, en que fluctúan los materiales en función de la oferta y la demanda. A veces el fierro es el que se dispara y otras veces el cemento es el que se dispara. Entonces hay que ver cuál es la incidencia que tiene nuestro análisis de precios unitarios, esos factores. Para eso tenemos justamente jugar con las variables y ver hasta dónde podemos arriesgar o meternos a la obra o rescindir contrato. A veces es más barato rescindir contrato que seguir con la obra cuando hay una hiperinflación. Y no solamente una hiperinflación, sino un incremento de costos a nivel mundial. Esto ha pasado justamente el año 2009. Justamente yo estaba empezando yo a construir la Católica, la Universidad Católica. Entonces fui a negociar con Campero el fierro. Y Ángel Campero me dijo, les recomiendo que se compre todo el fierro que pueda, todo. Y le digo, ¿por qué? Porque se va a disparar el precio del fierro. Entonces yo decía, ¿se puede disparar cuánto? ¿Un 5%? ¿Un 10%? No creo que sea más. Entonces le dije, nada, voy a comprar porque si no me quedo sin plata. Y él me dijo, es un consejo. Yo sé por qué le digo, cómprese todo el fierro que pueda, porque se va a disparar el fierro enormemente. En ese entonces, la tonelada de fierro estaba en $893 la tonelada. A los 3 meses estaba en $2.417 la tonelada, en 3 meses. ¿Cuál era la causa? No había inflación en el país, no había devaluación en el país. Lo que pasa es que los chinos decidieron hacer el reservorio de agua más grande del mundo y para eso hicieron 17 represas en una garganta. Y para hacer las 17 represas, que no eran represas de 1 metro de altura, empezaron a comprar todo el fierro del mundo. Obviamente, como nosotros estamos abastecidos por
ArcelorMittal del Brasil, en ese entonces todavía había Dedini o Asindar, todos iban a China. Como no podían desabastecer este mercado porque tenían clientes ya, entonces mandaban acero a Bolivia, pero a ese precio, $2.417 la tonelada, de los 837 que costaba. Entonces, en ese caso, ¿qué uno tiene que hacer? Revisar los precios unitarios, decir, a ver, pondré cero, no, sigo perdiendo, prefiero rescindir el contrato. Existen ese tipo de situaciones que no son controladas por nadie, no se puede llamar imprevistos. Son situaciones que pasaron y pasaron, y uno tiene que dar la cara y saber qué actitud tomar. Para eso no hay una ley de decir, en este caso haga esto, en este otro caso haga esto, no se puede. Cada empresa tiene que tomar sus decisiones para ver qué se hace. En ese caso, nosotros, no sé, por un avatar de la vida decidimos comprar todo el anticipo que habíamos recibido, el fierro que nos alcanzaba, y compramos 560 toneladas de fierro. Claro que nos faltaron todavía 74, pero tuvimos que negociar con el banco y con la Católica para sacar un préstamo y que nos den avance de cuenta, porque no había otro. Y agradecimos y gracias a eso se pudo terminar la Católica. Porque si no hacíamos esa movida, hubiéramos tenido que rescindir contrato directamente. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, claro. Ok, gracias. Se escucha bien, está claro. Sí, dime, pero acércate al micrófono, pero lo estoy escuchando de muy lejos. No sé si es mi máquina o de ustedes, pero estoy escuchando lejísimos. Dime. Ok. Aquí está definido. El costo de los materiales se realiza en base a los precios vigentes del mercado a la fecha de la culminación del presente trabajo. Bien. Esto es lo que pasó. Nosotros presentamos la propuesta y a los 3 meses nos adjudicamos y ahí fue que se presentó esta hecatombe del fierro. Había que tomar decisiones. El costo de la mano de obra. Este está basado en la cantidad de trabajos que un obrero puede hacer en un periodo de tiempo fijo, a lo que se conoce como rendimiento. Siempre que se trabaje con mano de obra, se trabaja con hora hombre trabajada. Cuando ustedes hagan un cálculo estructural, igual van a decir, yo, ¿cuánto voy a cobrar por hora? Supónganse que digan, yo voy a cobrar $50 la hora. Ese es costo hora hombre trabajada. Entonces calculan en cuánto tiempo voy a hacer ese cálculo estructural. Voy a hacerlo en 100 horas. Muy bien. Entonces multiplican los 100 por los 50 y entonces la consultoría cuesta $5. Obviamente estoy incluyendo ese $50 para mi persona y todo el personal de apoyo. O sea, quiere decir dibujantes, etcétera, etcétera. Entonces yo cierro el contrato con $5,000 por el trabajo obra, contrato llave en mano, que se llama contrato obra vendida, para hacer el cálculo estructural del proyecto, diseño final de un determinado proyecto. Entonces, siempre que hablemos de mano de obra, estamos hablando de hora hombre trabajada. La herramienta y equipo. Para el cálculo de incidencia de herramientas y equipos menores que se utilizan en la obra, se adopta un costo porcentual del valor de la mano de obra de la siguiente forma. Parámetro adoptado para el cálculo de las cargas y beneficios sociales que incidirán en el salario básico de la mano de obra. Cuando la obra alcanza una duración de 1 año, se deberán considerar todas las incidencias calculadas, pero en el caso de obras de menor duración, la incidencia también será disminuir los días domingos, feriados, porcentajes. No, cuando nosotros calculamos, por ejemplo, por un trabajo para 360 días, entonces está pagando domingos, feriados, demás. En cambio, cuando es una obra de 1 mes, se descuentan los feriados, los domingos, eso, porque no están trabajando directamente. Pero eso es casi trabajar por jornada, no por rendimiento. En el caso contrario, cuando se trata de obras que tengan duración mayores a 1 año, el porcentaje de beneficios sociales también aumentará, debiendo declarar las incidencias por cargas cada año. ¿Cierto? Ustedes han debido llevar en dirección de obras y evaluaciones cuáles son las incidencias de las cargas sociales. O sea, los días no trabajados, los feriados que no tienen, los aportes a los impuestos, etcétera, etcétera.
han debido llevar ustedes justamente en dirección de obras y evaluaciones. Y si no, pídanles que les explique, por favor, porque ese no es tema de mi materia. Pero sí, tenemos que tomar en cuenta todo esto porque eso varía de cada obra en obra. No es que siempre ha de ser un 10% o siempre ha de ser un 5%. Incidencias mínimas. Luego de realizar un estudio de probabilidades de incidencia en la estructura de costos, las cargas sociales o beneficios sociales, lo que les decía, están mayores al 55% y menores al 71.18%. ¿Me escuchan, no? Lo que pasa es que Internet me está avisando que está muy bajo la señal. ¿Me escuchan? Se escucha claro. Sí, Sheila. Gracias. Disculpen que les pregunte cada rato, pero realmente Internet cada rato me saca, su señal está baja, su señal está baja y no sé qué rato me bota. Bien. Menos del 55% quiere decir que no está estafando a los obreros. Que no se ha afiliado a la caja, no nos ha sacado las CFPs, no nos ha sacado seguro de accidente, seguro de vida, etcétera, etcétera. No ha considerado. Por eso es que la ley dice el porcentaje mínimo del subtotal de la mano de obra debe ser 55%. Pero si alguien me pone 71.18%, está estafando. Porque aquí en Bolivia les he dicho, la mano de obra es nómada. Entonces yo nunca voy a llegar al 71.18% porque no estoy asegurando a todo el personal. Estoy asegurando al personal de planta y estoy sacando un seguro circunstancial, si quieren, para los eventuales. Entonces nunca voy a llegar al 71.18%. Si ustedes trabajan con un 60% en Bolivia, en Cochabamba, yo creo que están cubiertos. Pero eso depende de cada empresa. Hay algunos que trabajan con 65, con 66, 60, pero nadie llega al 71.18. El que está trabajando con esto directamente está tomando el pelo. Y obviamente esto hace que suba el precio unitario. Y si el precio unitario está disparado, no se va a adjudicar ninguna obra. Y este IVA es el 14.94% que ya les dije. Es la factura que no recibo del contratista. Ninguna mano de obra, si es personal de planta, tampoco va a entregar factura. Los que estén registrados en la renta van a estar dentro del régimen simplificado. No extienden factura. En los costos indirectos existen los gastos generales. En los gastos generales, ¿qué está incluido? Está incluido el alquiler de la oficina, los sueldos de la secretaria, del administrador y los sueldos del personal técnico. Si yo estoy haciendo una carretera, por lo menos voy a necesitar 5 ingenieros. El sueldo tiene que salir de los gastos generales, de aquí. En cambio, si estoy haciendo una casita de un piso, no voy a contratar 5 ingenieros. Me basto yo y punto. Entonces, ese porcentaje también está en función del tamaño de la obra. Una carretera no se hace con un ingeniero, usted sabe. Una casita de un piso tampoco se hace con 5 ingenieros. Está en función de eso, pero los gastos generales es todos los gastos, la incidencia de los gastos que necesita esa empresa para funcionar, para cumplir con las obligaciones y ejercitar una obra. Dentro de las incidencias de los gastos generales está justamente la magnitud de la empresa. La utilidad. Nadie tiene por qué trabajar gratis. Entonces yo puedo decir voy a ganar un 5%, y en mi estructura de costos, y sobre todo en mi matriz, yo coloco 5%. Quiere decir que todos los precios unitarios están trabajando con el 5%. Y si yo voy a cambiar eso, voy a cambiar en mi matriz de datos. Lo voy a cambiar a 10, pero me tiene que cambiar este 10 a todos los análisis de precios unitarios. Siempre están interrelacionados esa matriz base con los análisis de precios unitarios. Y con F9 que ustedes aprieten, actualizan directamente todos los precios. Para eso están utilizando macros, obviamente. Y los impuestos, es lo que les decía antes, impuesto a las transacciones, que es este IT, impuesto a las transacciones financieras, que es el 1.5 por mil de toda plata que entra y sale del banco, que cuando es moneda nacional eso ha sido eliminado, pero si trabajan en el contrato en dólares sigue funcionando, y el impuesto a la utilidad de las empresas, que es anual. La suma de todo esto significa el 3.09%. Esto, calladitos, tienen que ir a pagar al banco.
no hay cómo reducir esto. El que trate de reducir esto tiene cárcel, porque se llama evasión de impuestos. Para hacer un tema más claro, vamos a hacer un desglose, nos explica el impuesto que se paga al final del ítem presupuestal. Entonces, costo directo ya sabemos que es materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Y costos indirectos es gastos generales, utilidad, precio del ítem. Fíjense que de costo cambia a precio cuando introduzco la utilidad a través de los impuestos y el precio de aplicación del ISTE. Es importante hacer en una sola unidad el precio unitario, y yo les recomiendo que lo hagan en bolivianos, porque yo cuando voy a comprar, por ejemplo, cemento, no me dicen cuesta $6.47, no me dicen eso, o $8, no me dicen. Me dice la bolsa de cemento cuesta 50 bolivianos puesto en obra. Voy a comprar la arena y lo mismo, me dicen cuesta 130 bolivianos el cubo. No me dicen son $12.46. Cuando, para cualquier cosa que yo haga, la mano de obra tampoco voy a pagar en dólares. Por consiguiente, yo les recomiendo que hagan el precio en bolivianos, análisis de precio unitario en bolivianos. Y si el presupuesto está en dólares, el resultado final, divídanlo entre 6.96 y van a tener el precio en dólares. Pero el precio unitario les recomiendo háganlo en bolivianos. Es lo que dice aquí. Si el precio unitario se precisa en dólares, el inciso 1 se transformará a dólares, pero no conviene. Solamente el I, el inciso I, que está en bolivianos, que es directamente el precio más los impuestos, divide entre 6.96 y tiene un precio en dólares. ¿Alguna pregunta? Bien, haremos el ejercicio con el hormigón armado. Ya les dije, en este caso vamos a hablar de una columna de hormigón armado. Este es el encabezamiento de todos los análisis de precio unitario, todos. Aquí tiene que estar explicado todo. Dice, ¿qué proyecto? Aquí dice construcción de edificios, pero será, qué sé yo, el edificio Cañones. Póngale edificio Cañones. El ítem